Bueno, pues buenas tardes ya, por las horas que son, con este pequeño retraso que llevábamos. Vamos a dar paso a la última sesión, que es la conferencia de clausura, para cerrar esta jornada interesante, a mi juicio, que hemos tenido en toda la mañana, ¿no? Bueno, para esta conferencia de clausura que hemos denominado, pues tenemos con nosotros al doctor Gonzalo Arévalo Nieto, que es director de la Oficina de Proyectos Europeos del Instituto de Salud Carlos III. Gonzalo ya ha trabajado con nosotros en otras ocasiones, ha participado en alguna otra jornada en la comunidad en Castilla-La Mancha, ha prestado apoyo continuo en muchos temas europeos, y por lo cual estamos pues muy agradecidos, ¿no? Y es National Contact Point del Horizonte 2020. Su charla, precisamente, su intervención de clausura va sobre este tema, las oportunidades del Horizonte 2020, importancia de la investigación e innovación, de la innovación responsable, la investigación que decíamos, en el marco de la medicina personalizada. Así que, nada más, cuando quieras, Gonzalo. Sí, se oye, sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Consejería, al SESCAM, en particular a Juan también, por invitarme a poder estar aquí hoy con todos vosotros, para hablar precisamente de lo que es, como digo yo, mi libro, de lo que es mi trabajo, que son los fondos europeos y la financiación europea disponible, y cómo hila esto con un concepto que se viene hablando en los últimos años en Europa, que es lo que llaman investigación e innovación responsable, y coincido con lo que se ha dicho anteriormente, esto no es nada nuevo, esto se viene haciendo, probablemente no con este nombre, y no valorizándolo en la medida que exigen ahora, pues si queremos ser más competitivos en la obtención de fondos. Entonces, un poco lo que voy a tratar de hilar en la presentación es el programa Horizonte 2020, oportunidades concretas para los próximos años, que son muy relevantes, como veremos. El concepto que venimos a hablar ahora de medicina personalizada, medicina de precisión, y cómo esto, unido a conceptos que se han tratado antes, y al concepto de RRI, ¿no? de investigación e innovación responsable, bueno, pues puede servirnos para tratar de ir a Europa en mejores condiciones. Supongo que es este. Vale. Aquí. Fenomenal. Está aquí, reto social. Muchas gracias. Bueno, entonces esto es sobre todo de lo que voy a hablar. Bueno, trabajo en el Carlos III. Yo creo que somos sobradamente conocidos para todos vosotros, como un sitio un tanto peculiar, porque no somos aunque somos un organismo público de investigación a nivel formal y en el formato administrativo, somos una cosa un poco diferente, ¿no? Porque estamos a caballo entre la ejecución de actividades propias de investigación y la financiación, que es por lo que más nos conocéis, ¿no? Y bueno, pues tenemos esta doble misión, ¿no? De ser referencia para el I+D+I en la biomedicina en España y referencia en servicios científico-técnicos, y luego pues tenemos estas tres funciones, bueno, que yo creo que son de sobra conocidas, y que hace que un poco en esta misión de ser la referencia para el I+D+I, en su momento el Carlos III apostara por tener una oficina de proyectos europeos, nosotros que somos financiadores de la investigación, bueno, pues dando el mensaje de, bueno, sí, somos financiadores de la investigación, pero también queremos ser facilitadores de que el otro tipo de financiación, que no es la propia del Estado,
llegue también al ámbito del Sistema Nacional de Salud y, como veremos al final de la presentación, con buenos resultados. Entonces, un poco lo que voy a contar, el guión, una introducción a Horizonte 2020, las oportunidades concretas en Horizonte 2020 para los próximos 3 años, hablar precisamente de ese giro de medicina personalizada y medicina de precisión, investigación e innovación responsable, cómo lo conjugamos con medicina personalizada, unos pocos resultados de H2020 hasta la fecha y unas pequeñas conclusiones. Entonces, la introducción a H2020, supongo que lo conocéis ya, pero para el que no, pues es el principal programa de financiación del I+D a nivel europeo, y que está diseñado, en definitiva, pues para implementar las estrategias políticas europeas, en este caso de política científica, para todo lo que es la Unión Europea. Es muy importante señalar, bueno, esta gráfica, bueno, yo soy economista, me he doctorado luego en estadística, ¿no? Y haría mal en no decir que esta gráfica tiene truco, ¿vale? Porque tiene cierto truco cuando vemos que los intervalos de las diferentes anualidades en los programas marcos hasta el sexto eran de 4 años y luego hablábamos de programas cada 7 años. En todo caso, si, en los 2 últimos programas marcos, es decir, de 2007 a esta parte, la financiación ha ido incrementando en un 50 y en un 30% en términos anuales. Y si es importante cómo incrementó al principio el 7º programa marco, es mucho más importante cómo ha incrementado en el periodo actual presupuestario que estamos, porque este incremento de presupuesto se hizo en un momento en el que el presupuesto comunitario se quedó estable. Es decir, ganamos hueco a razón de un 20 o un 30% de la financiación disponible para I+D+I, y en un mensaje claro por parte de la Unión Europea de que una de las soluciones al crecimiento económico venía por un cambio de modelo y por apostar más por la investigación y la innovación. El objetivo principal del programa Horizonte 2020 pues es esto, tratar de contribuir a una economía basada en el conocimiento y con giros importantes hacia no solo fijarnos en el porqué cuando se plantea el proyecto, sino en qué impacto va a tener, fortaleciendo de una parte lo que son las actividades bottom-up, sobre todo a partir de en lo que se dedica a financiar lo que llamamos la investigación excelente y sobre todo más centrada en la investigación básica, mejorando acceso a financiación de empresas e integrando, y esto es muy relevante, el enfoque de investigación e innovación, tratando de que todo este conocimiento en el cual estamos bien situados a nivel europeo, o sea, Europa en el mundo y España en Europa, bueno, pues que logremos dar ese salto también posterior hacia mercado, y quien dice mercado no dice solamente en términos económicos, sino también en términos sociales. Los 3 pilares entre los cuales se estructura Horizonte 2020 es además prácticamente casi similar a los 4 pilares que tenemos en el Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, un pilar volcado hacia la ciencia básica o ciencia excelente, un pilar volcado hacia el liderazgo industrial en el sentido anglosajón, queremos decir empresarial, si hiciéramos una traducción correcta al castellano, es decir, crecimiento del sector empresarial a partir de apostar por la I+D, y donde nos vamos a situar nosotros es en los retos sociales, tratando de identificar retos de la sociedad europea para el periodo en cuestión y que los proyectos que se desarrollen traten de solucionar esta problemática europea. Sobre esta diapositiva es una de las cosas que yo quiero resaltar en la presentación que estoy haciendo es este incremento presupuestario. Ahora mismo, el año 2017, aunque estamos a mayo, ya está presentadas las propuestas y en fase de evaluación, y lo que nos queda por delante son los años 18, 19 y 20. Y es cuando el incremento real que tiene el programa marco en relación al programa anterior es cuando es más importante, y luego lo veremos específicamente dentro del reto social 1. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos los principales incrementos, y esto quiere decir que es
cuándo vamos a tener más oportunidades. Dicho esto, oportunidades hay, efectivamente, pero son programas muy competitivos. Veremos por los resultados que tenemos que España no lo está haciendo mal, sino más bien lo contrario. Estamos participando muy bien, estamos liderando muy bien, pero esto es también en un marco muy competitivo, donde hablamos, y yo estoy para animar la participación, que de cada 10 propuestas, una es la que es financiada. Y donde tenemos propuestas que se evalúan sobre 15 y que en algunos casos con un 14 o un 14,5 se han quedado fuera propuestas. Con lo cual, es un marco muy competitivo. Esperamos que con este incremento presupuestario, pues ese nivel de competitividad baje algo. Con lo cual, uno de los mensajes claros es: hay que ver bien si dentro de lo que la Comisión Europea quiere financiar para los próximos 3 años, de lo cual ya tenemos una evidencia o tenemos información bastante clara para 18 y 19, podemos estar nosotros, porque si podemos estar nosotros, desde luego es uno de los mejores momentos para participar. Hablando ya dentro del pilar de retos sociales, en particular del reto social 1, salud, cambio demográfico y bienestar, bueno, pues, ¿qué es lo que quiere financiar Europa a grandes rasgos? Pues los problemas que ya sabemos que tenemos, ¿no? Y algunos de los cuales se han tocado anteriormente, ¿no? Pues el envejecimiento de la población, unos ciudadanos cada vez más informados y con mayores exigencias hacia los proveedores de atención en salud, vinculado al envejecimiento y a las mayores exigencias, lógicamente, unos sistemas sanitarios cada vez más sostenibles, y esta sostenibilidad tendrá que venir de la mano de la personalización, lógicamente, y esto unido también a lo que han comentado en la mesa anterior, pues de la multimorbilidad, pues lógicamente esto es un problema, pero probablemente donde tenemos ese problema tenemos las oportunidades de ofrecer soluciones ante esos problemas, ¿no? Y si ya nos vamos sobre retos específicos, pues vemos que tenemos entender mejor la salud y la enfermedad para afrontar lo que se viene llamando medicina personalizada, la carga de enfermedades crónicas e infecciosas sobre los sistemas y mejoras en el desarrollo de los fármacos. Esto es gracioso porque Europa ha simplificado en cómo es el programa de trabajo. El programa de trabajo, digamos que es el documento donde van a venir todas las líneas que quieren financiar la Comisión Europea para los próximos 3 años. Bueno, pues ha simplificado a la europea, que es, antes teníamos 8 áreas, ahora han cogido 5, las han metido dentro de un área determinada, ¿vale? Y han dejado las otras 2 prácticamente como estaban. Tenemos el área que a nosotros más nos interesa probablemente, aunque no solo, porque muchas veces los nichos de oportunidad están en otras áreas, la primera, ¿no? Que es la que habla de unos mejores cuidados y una mejor salud para crecimiento económico y un desarrollo sostenible de los sistemas de salud. Ahí hablamos de medicina personalizada, hablamos de innovación en la industria o en los servicios de cuidados y salud, hablamos de enfermedades infecciosas para la mejora de la salud global, hablamos de innovación integración de los cuidados dentro también de la innovación en salud y sistemas de cuidados, o hablamos también de temas medioambientales. Tenemos una pata dentro del reto social 1 que habla más de la transformación digital en salud y cómo esto puede también juntarse con el tema de los cuidados, ¿vale? Y también hablamos, pues lógicamente, de soluciones digitales y ciberseguridad por la complejidad del tratamiento que requieren los datos que tenemos. Pero en definitiva, aquí prácticamente seguro que tenemos cosas que pueden andar o pueden encajar. Si ya nos vamos a las áreas específicas, pues es que aquí tenemos prácticamente de todo, ¿no? Quiere decir que, pues de todo esto hay algo que se va a financiar en los próximos 3 años. Y como no, pues tenemos el tema de Big Data y salud, que ahora ya en vez de Big Data se empieza a hablar de Smart Data, ¿no? Todo esto son palabras que van
que van cambiando. Hablamos, lógicamente, de tema de enfermedades crónicas, salud mental. Bueno, prácticamente casi cualquier área tiene cabida, eso sí, tiene cabida dentro de un topic concreto, una línea concreta donde medirá la comisión cuál es el problema que quiere el proyecto o los proyectos que se financien que solucione. Dando información más detallada, y esto es absolutamente provisional porque el programa de trabajo para el 2018-2020 ahora mismo está solamente en un estadio de borrador, es decir, no es todavía definitivo y puede haber cambios. Podemos ver aquí más claramente cómo va a incrementar la financiación en lo que a nosotros nos interesa. En 2018 vamos a tener cerca de 400 millones de euros disponibles en la convocatoria, en el 19 517, es decir, pues más de casi un 25% más, y en el 2000 pues se estabiliza esa cantidad en los 500 millones. Yo creo que luego probablemente en el 2020, me he ido casi 17 años atrás, ¿vale? En el 2020 la financiación incluso podría ser mayor porque suele ocurrir cuando acaban los programas o cuando será el final de Horizonte 2020, pues suele haber como más fondos que acaban revertiendo en los programas. Muy importante, la convocatoria de los proyectos para 2018 se abrirá ¿dónde está? En diciembre, me parece que lo tenía yo por aquí, así. El 8 de diciembre en Bruselas es el Open Info Day, ¿vale? Donde la comisión presentará específicamente los topics, haremos eventos, nosotros trabajamos de la mano del CEDETI en la promoción de estos programas, entonces haremos un evento en Madrid también al respecto de la convocatoria de manera específica. Y aquí, aunque pueda parecer que el 8 de diciembre está muy lejos, bueno, aparte de ser una fecha criminal, ¿no? Porque la semana esa en España del 6 y 8 suele ser complicada, pero siempre en Europa nos colocan algo en Bruselas para que hagamos el puente de la Inmaculada en Bruselas, que en diciembre es de lo más agradable, os podéis imaginar. Bueno, aunque quería decir que aunque parece que queda mucho hasta el 8 de diciembre, y el 8 de diciembre publicarán la convocatoria y tendremos para presentar los proyectos, pues igual los estaremos presentando dentro de un año, ¿no? Igual habrá una fecha de cierre que no sabemos aún si será marzo, abril, mayo del 2018. Bueno, si yo pienso que voy a presentar un proyecto a Europa y me voy a poner a prepararlo el 8 de diciembre, aparte que es una fecha un poco mala para empezar, con todas las navidades por medio, realmente estoy perdiendo gran parte de las oportunidades. Porque si hay algo que facilita o si hay un factor de éxito o crítico para que una propuesta sea financiada, es la anticipación. Aquí, no sé si habrá muchos futboleros en el público, aquí no hay fuera de juego. Aquí podemos estar debajo de la portería y que nos pasen el balón sin ningún problema y podemos rematar y meter gol. Cuanto más cerca de la portería, mejor. Entonces, la anticipación es fundamental. El programa de trabajo, el borrador, nosotros lo tenemos. Es un documento que es confidencial, lo cual quiere decir que no puede ser... Es confidencial, tampoco es que tenga una información de alta seguridad. La confidencialidad viene dada sobre todo porque no es definitivo hasta que la Comisión Europea lo publica. Y si la Comisión Europea quisiera que fuera confidencial, no nos lo pasaría a los países, ¿vale? Entonces nosotros tenemos este documento y lo distribuimos de una manera restringida, por supuesto, pero quiero decir que Juan tiene acceso a este documento y lo más importante es, según se van teniendo versiones y la versión más estable la tendremos ya, una versión, un borrador bastante estable en una semana, me parece que es el comité de programa, o no sé si es esta semana o la semana que viene, ¿vale? O sea, quiero decir, esta semana lógicamente no, la semana del 10 o la del 15, va a haber ya un documento bastante estable y sobre él pues siempre es bueno ir tratando de identificar si tenemos dentro de los topics que quiere financiar la comisión propuestas que puedan encajar, porque si las tenemos hay que ponerse a trabajar en ello cuanto antes si queremos tener éxito. Aquí de nuevo una gráfica con los presupuestos, dinero disponible en el área de medicina personalizada 2016, en 2017 hubo menos
y para 2018 casi 400 millones, es decir, un 10%, sí, un 10% más que en el 16, ¿vale? Y para el año 2019, 520 millones, con lo cual más oportunidades hay. Esto no quiere decir que esas oportunidades vayan a ser fáciles, como digo, porque no, porque hay mucha competitividad. Aunque también he de decir, y también hilando con lo que se ha comentado en la mesa anterior, que yo soy, ya digo, economista y hice el doctorado en estadística, en el área de biomedicina, ciencias de la salud, llevo trabajando los 10 años que llevo en el Carlos III, con lo cual algo he aprendido básicamente por ósmosis, ¿no?, que se me ha ido quedando según oía cosas. Pero hace unos años, cuando teníamos dinero, lanzamos un programa para ayuda a preparación de propuestas y básicamente a grupos de investigación clínicos que presentaban proyectos a Europa, pues les podíamos dar una pequeña bolsa de dinero para contratar compañías que les pudieran ayudar a mejorar la propuesta. Y como tampoco teníamos demasiados recursos, básicamente yo y otra persona nos encargamos de hacer el filtrado sobre qué propuestas se podían apoyar. Teníamos para 5, me parece que nos entraron como 15 o por ahí. De las 5 que seleccionamos, y por la disponibilidad de recursos puedo decir que yo hice no es por ponerme mérito, sino para que veáis cómo es de singular a veces este tipo de proyectos y cómo, sin ser un gran experto en el área, puedes identificar si estas propuestas tienen o no posibilidades. Pues de las 15 que debimos recibir, seleccionamos las 15, las 5 que teníamos, para las que teníamos financiación, y de esas 5, 3 recibieron financiación de la Comisión Europea. Una quedó en lista de reserva, es decir, no se financió por poco, y la quinta de ellas superó los umbrales a partir de los cuales ya eres elegible para financiación, pero donde ya aplica la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Bueno, pues, quiero decir que tiene mucho de otras cosas más allá de la ciencia, que por descontado tiene que ser buenísima para poder obtener financiación. Bueno, hablando ahora de medicina personalizada y medicina de precisión, bueno, pues lo que me define, o como define la Comisión Europea este concepto de medicina personalizada, pues habla de usar la caracterización de los individuos en fenotipado, genotipado, para tratar de encontrar la respuesta terapéutica adecuada o la estrategia terapéutica adecuada para la persona adecuada en el momento adecuado. Sencillísimo, ¿no? Así digo como definición. Y también habla de determinar su predisposición a enfermedades de manera de identificar cuál es la mejor estrategia de prevención. Y bueno, pues en torno a esto es en torno a lo cual la Comisión Europea viene desarrollando toda su estrategia de financiación de la investigación desde que arrancó el programa Horizonte 2020. Entonces, esto lo tenemos que tener interiorizado. Ahora, ya en vez de hablar de medicina personalizada, a veces se habla de medicina de precisión. Dudé si poner esta slide o no, porque justo, me parece que fue ayer, ¿no?, cuando el Congreso en Estados Unidos retiró el Obamacare, pero sí, al final la dejé por esto de que desde la medicina personalizada se está yendo, cuando decimos versus es en la concepción latina, ¿no?, hacia llamarlo más medicina de precisión, precisamente, bueno, pues tratando de asociarlo más al concepto de encontrar esos tratamientos adecuados, bien sea para la prevención, bien sea para la curación. Empezamos a ver, esto es un portal web, no tiene nada que ver con la Comisión Europea, una iniciativa que se llama Our Health, ¿no? Y si tenéis curiosidad podéis entrar en ello y básicamente lo que te ofrecen es depositar información tuya de salud en la nube, ¿vale?, para utilizar toda esta información, que es información masiva y que se puede utilizar, tiene, bueno, todos los diferentes OKs participan diferentes organizaciones, una de ellas me parece que es la Universidad de Berlín, de esta iniciativa, bueno, de sus diferentes comités de ética y demás, para, en definitiva, que se pueda generar información que pueda ayudar también para esta personalización de la investigación. Y entonces, si hablamos de medicina personalizada, hablamos de que hace falta un enfoque general, ¿no?, un enfoque holístico, ¿no?, donde veremos
por lo que la Comisión llama y las dimensiones que contempla dentro de lo que es la innovación, la investigación e innovación responsable, que esta RRI nos puede servir de gran ayuda a la hora de ver cómo podemos acotar esa medicina personalizada. Hablamos de información que tenemos, hablamos de esfuerzos de investigación, hablamos de mercados, hablamos de sistemas de salud y hablamos de ciudadanos y pacientes. Bueno, pues veremos cómo todos estos elementos tienen algo que decir cuando hablamos de medicina personalizada. Sobre el RRI, ¿cómo lo define la Comisión Europea? Pues lo define como un proceso transparente e interactivo por el cual los actores de la sociedad y los innovadores, y cuando hablan de innovadores es en el concepto amplio de innovación, es decir, la I+D+I, ¿vale?, son responsivos, ya no me sale la palabra en español, entre ellos tienen una comunicación y trabajan de manera conjunta, por supuesto, cada uno en su nivel o yéndome hacia la teoría económica, donde cada uno puede ofrecer su máximo valor añadido, ¿no? Entonces, por supuesto, donde se tiene que ver que éticamente esto sea aceptable, que sea sostenible y que los deseos de la sociedad y que el proceso de innovación acaben en productos aceptables para el mercado. Cuando hablamos de RRI, ¿vale?, por hacerlo corto, hablamos de 6 dimensiones, ¿no? Hablamos de participación ciudadana, y en investigación en salud, lógicamente, la ciudadanía los tenemos porque básicamente están en el centro de nuestro proceso. Hablamos de igualdad de género, y aquí no es solamente la paridad en los equipos de investigación, sino también entender esas diferencias de género a la hora de hacer las preguntas de investigación. Hablamos de un acceso abierto, de la ciencia abierta, de manera que ese conocimiento tenga un efecto multiplicador mayor, por supuesto siempre respetando la protección, que es lo único que puede garantizar esa protección de resultados, que ese conocimiento luego pueda ser explotable. Hablamos de que esa participación también puede influir de alguna manera, y como digo siempre, en su justa medida y dando el valor añadido que pueden en la gobernanza. Hablamos de que todo esto tiene que hacerse desde un enfoque que todos los aspectos éticos que en salud son, si cabe aún, más relevantes, sean considerados. Entonces, estas son las 6 dimensiones, ¿no?, que contempla la RRI. Si hablamos de los objetivos de género, bueno, pues ya tenemos algunos objetivos, ¿no?, que la propia Comisión implementa, pues en sus propios paneles de evaluación de proyectos tiene un 40% de presencia al menos un 40% de presencias de mujeres o de hombres en los paneles. Los grupos de expertos con posición del 50% como un objetivo que marcan. Y también aplicado a lo que es la propia implementación de los proyectos, código de conducta de investigadores. Si nos vamos a aspectos de ética, bueno, pues si yo estoy en una propuesta de H2020, yo mismo voy a tener que responder a posibles aspectos éticos que tenga que tener mi propuesta. Más allá de eso, yo los identificaré, y lo que se trata es de poder dar los factores clave en la propuesta para ver que los tenemos bien contemplados y poner en valor las diferentes estructuras que podemos tener en las organizaciones para responder a estas cuestiones. En la fase de evaluación, la comisión también puede pasar la propuesta, si cree que es necesario, por expertos, un panel que tiene de expertos en ética, y que además justo ahora ha sido revisado. Y también en la evaluación, bueno, puede haber cuestiones que se planteen, y posteriormente luego la implementación de igual manera. Es decir, dentro de la RRI tiene la ética como una de sus dimensiones, pero nosotros esto ya lo tenemos bien implementado en nuestras organizaciones. Pues de lo que se trata es de poder mostrar ese valor en las propuestas que presentemos. Hablamos de educación científica, que
que la propia actuación sirva para generar más cultura de la investigación y de la innovación en la sociedad. Hablamos de participación ciudadana, se empieza a hablar de un concepto que es concepto de co-creación y que a la hora de plantear las propias preguntas de investigación e incluso las soluciones no solamente estén involucrados los diferentes actores que pueden participar en el proceso. De alguna manera se asocia también al concepto que también se viene hablando ya de unos años esta parte sobre innovación abierta. Habla de actividades de comunicación obligatorias que tendremos por la firma del acuerdo de subvención, con el desarrollo de un plan de comunicación que será un criterio de admisibilidad, pero hay que ir un paso más allá, ¿no?, y superar la visión de comunicación unidireccional, ¿no?, y propiciar una evolución hacia formas de participación ciudadana en los proyectos de H2020, como ha podido ser en la mesa anterior el ejemplo que nos han dado desde la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hablamos del acceso abierto, también forma parte de la investigación y la innovación responsable, y cómo ha ido evolucionando este acceso abierto, que en el 7º programa marco era una recomendación de la Comisión, a desde Horizonte 2020 pasar a ser una obligación, de la cual podemos pedir exenciones, ¿vale?, debidamente justificadas, pero ya, por lo general, cuando yo participo en un proyecto de H2020, voy a tener que publicar en abierto. Y ya hablamos también en una primera fase de H2020, de que los datos de investigación fuesen abiertos de manera piloto, si mi proyecto queríamos unirlo al mismo. Ahora ya es por defecto, salvo que queramos defender que no. Entonces, en definitiva, la RRI también es mostrar este acceso abierto. Hablamos de gobernanza de la ciencia, y aquí es donde comentamos, o donde la RRI lo que quiere es que se gestione la investigación por las instituciones que desarrollan... Vamos a ver dónde lo tengo aquí. En definitiva, lo que se quiere es que en la gobernanza de la ciencia, de la investigación, de la innovación, como lo queramos llamar, que haya participación de los diferentes actores que pueden aportar algo al proceso. Y como nosotros ya lo tenemos, pues lo que se trata es de incorporarlo. En este sentido, bueno, pues en esta diapositiva vemos cómo han podido ir evolucionando estos niveles de participación social, ¿no?, y donde en principio lo que se hablaba era de informar, luego de contribuciones públicas, hablamos luego ya de consultas públicas, y para ir a entornos colaborativos mayores e incluso a delegaciones de cierto poder. No vamos a decir que los ciudadanos tienen que decidir sobre qué intervención hay que realizar exactamente, pero sí igual sí pueden aportar información que nos ayude a tomar esa mejor decisión. Además del Reto Social 1, hay un programa transversal en Horizonte 2020, que es el que habla de ciencia con y para la sociedad, para el cual también hay un borrador de programa de trabajo de 2018-2020, donde todavía este borrador está más en pañales, pero en breve habrá información más detallada, y donde, si estamos haciendo RRI en el área de salud, podemos también pedir financiación, ¿no?, para poner en valor esta acción que ya venimos realizando, ¿no? Habla de acelerar el cambio institucional hacia la ciencia abierta y en general hacia la RRI. Habla de apoyo a la igualdad de género en acciones de I+D+I. Habla de apoyo a la ciudadanía, a la ciencia ciudadana, ¿vale? Y como novedad incorpora la importancia de considerar el entorno territorial y local, ¿vale?, también en la investigación y en la innovación. Y también equilibrio entre riesgo y beneficio del I+D+I, donde en salud también pues es una cuestión más que obvia. Pues aquí hay oportunidades, o va a haber oportunidades en los próximos años en los cuales se puede participar para poner en valor esto que ya venimos haciendo.
No serán focalizados específicamente en salud, ¿vale? Generalmente serán generales, pero como en salud tenemos esa ventaja competitiva respecto a otras áreas, porque ya lo venimos haciendo, pues somos, podemos decir, alumnos aventajados para estar ahí. Y de hecho, esto que os pongo a continuación es un proyecto que arrancó esta semana, el 1 de mayo, la reunión del consorcio del kick-off la tenemos en Barcelona el 8 me parece que es, o sea, el lunes, y en el cual participamos nosotros como Oficina de Proyectos Europeos del Instituto de Salud Carlos III, y que la idea es impulsar cambios institucionales, culturales y de comportamiento en organismos de financiación de investigación o en organismos ejecutores de investigación. Nosotros vamos por la pata de ser agencia de financiación, ¿no? Y bueno, es un proyecto a 4 años, son 3,2 millones de euros, nosotros somos uno de los socios y nosotros vamos a formar parte del paquete de trabajo tercero sobre experimentos abiertos. Y de hecho vamos a lanzar una mini convocatoria de premios para proyectos, todavía esto sí que, si lo de la comisión es borrador, esto es borrador de borrador de borrador, porque el proyecto, como digo, se reúne la semana que viene, aunque esto está escrito en el gran término. Entonces vamos a tener una pequeña convocatoria para financiar proyectos de investigación en salud que incorporen elementos de RRI. Y más que incorporen, porque como ya hemos dicho, el RRI ya lo tenemos presente, que le den valor, ¿no? Que le den valor, que lo muestren, ¿no? Y bueno, veremos, porque esto va en el mes 30, me parece que es del proyecto, con lo cual para las jornadas del 2019 igual os puedo presentar la convocatoria en particular. RRI Medicina Personalizada, pues esta es la misma slide de antes, todas las áreas en las cuales está el reto social 1, pues si pensamos en el RRI vemos que puede ser bastante relevante en cualquiera de estas 5 áreas, pues medicina regenerativa, lógicamente todo lo que tiene que ver con aspectos éticos, pues si ahí tenemos un buen componente, un buen activo en cómo mi organización, cómo mi sistema recoge los aspectos éticos, pues lo puedo llamar a atención en la propuesta y me puede ayudar a tener ese medio punto que me diferencia de estar financiado o no estar financiado. Igualmente, si hablamos de cuidados paliativos, si hablamos de Big Data y salud en innovación, Big Data y salud e innovación digital en salud, bueno, pues lógicamente aquí también pensando en términos de participación, pensando también en términos de protección de datos, pensando en términos de acceso a información, bueno, pues la RRI puede ser muy relevante, o lo mismo, bastante vinculado con esta cuando hablamos de sistemas de almacenamiento de salud, ¿vale? Yendo sobre las dimensiones específicas de RRI y qué consejos prácticos se pueden introducir en los proyectos para que esos proyectos sean más competitivos, pues si hablamos de género, considerar los aspectos de diferencias de sexo en el plan de experimentación del proyecto, en el desarrollo de prototipos, pues que no hagamos un prototipo que luego cuando llega al usuario, ese usuario, si es hombre lo puede usar muy bien, pero si es mujer no, bueno, pues tener esa concepción desde el principio, buscar la paridad o mostrarla, si ya la tenemos en la estructura de gestión del proyecto o en los diferentes comités, pues en muchos proyectos se dice, vamos a tener un comité asesor externo, pues es media línea indicar que en la composición de este comité se tratará de tener presente políticas de igualdad de género, de acuerdo a la legislación PAM, ¿no? Todas estas cosas siempre ayudan. Y si mi centro ya está adherido a, por ejemplo, a la iniciativa europea Euraccess, pues ponerlo en valor, porque esto, de nuevo, forma parte del RRI y me va a dar puntos en mi propuesta. Aspectos éticos, pues ya lo he comentado anteriormente, poner en valor lo que tenemos, ¿no? Como fortalezas. Si me voy a la parte de educación científica, pues vinculado o sea, vincular esa educación científica a actividades de difusión y de comunicación del proyecto. Si hay un plan específico con actividades hacia la sociedad, pues mostrarlo. Y alineación, igual puede ser que en el proyecto tenga poca cabida destinar algo específicamente a la participación ciudadana, pero si mi organización hace jornadas de puertas abiertas o si mi organización participa en la Semana de la Ciencia, etc., ponerlo en valor en la propuesta como otro elemento de RRI. De igual manera, cuando hablamos de participación ciudadana, pasar de esa comunicación o difusión de
los conocimientos, no en el ámbito científico, sino en el ámbito ciudadano, a una difusión bidireccional, tratando de incluir opinión de usuarios, hacerlos partícipes de los estudios pilotos. Pues aquí, por ejemplo, está como un ejemplo de ciencia ciudadana este proyecto, ¿no?, de Mosquito Alert, donde consistía en hacer fotografías, que la ciudadanía hacía fotografías de mosquitos para tratar de identificar aquellos que se mandaban a un sitio determinado que podían ser vectores de transmisión de diferentes enfermedades. Si hablamos de acceso abierto, pues mención específica y justificada en el proyecto de la modalidad de acceso abierto que hayamos utilizado. Y si hablamos de gobernanza, pues por un lado, si tenemos políticas institucionales de apoyo a la investigación e innovación responsable, hacerlas ver. El rol de las asociaciones de pacientes cada vez están más presentes, y no digo en los proyectos de investigación entre los comités asesores. Se ha mencionado antes el programa CIBER. En alguno de los temas de CIBER ya están en el Consejo Asesor Externo asociaciones de pacientes presentes, ¿vale? Ya hacerlo ver, hacerlo mostrar, ¿no? Un ejemplo de uno de los proyectos que está en este borrador, bueno, el tema de este año de los topics es horroroso, ¿vale?, porque lejos de tener una codificación más o menos fácil, ¿vale?, tiene una codificación larguísima, pero el BHC 23, que se publicará en el 2018, habla de unas nuevas aproximaciones de los centros para la supervivencia, paliación y el fin del ciclo en cuidados. Y fijaros que me habla de intervenciones específicamente adaptadas, vigilar efectos laterales de la enfermedad en pacientes y supervivientes, habla de la viabilidad de integración de las propuestas e intervenciones, y me habla de que las propuestas tienen que dirigirse específicamente a diferencias sobre sexo, género, y fijaros que los distingue: edad, factores socioeconómicos y otro tipo de factores éticos, familiares, diferencias culturales, creencias, etcétera. En definitiva, este es un proyecto donde, si yo me voy a presentar y conozco bien cómo la comisión plantea esto de la que venimos llamando de la RRI, que, como decíamos al principio, de esto mucho hacemos, bueno, pues tendremos mucho ganado para poder tener éxito, no solamente en la propuesta, que es el objetivo primario, sino luego en la ejecución del proyecto, que es al fin y al cabo lo que nos importa, ¿no? Voy acabando ya. Sí quería, porque he dicho que es muy competitivo, ¿vale?, el programa H2020, pero es posible. Y quería compartir con vosotros unos datos que ya están un poco desactualizados, pero son los últimos que tenemos como globales oficiales, ¿no?, de abril del 2016, donde España estaba retornando de la financiación que había puesto la Comisión sobre la mesa. Ahí teníamos datos básicamente de 14 y 15, porque 16 estaba a la mitad, de 9,7% sobre los retornos europeos, y que venía a suponer como unos 1.100 millones de euros. Si lo anualizamos, podemos pensar entre 400 y 500 millones de euros para financiar la I+D en España. Si lo ponemos en comparación con lo que es el plan estatal de investigación, pues vemos que efectivamente esto viene a ser cada vez más relevante. Si vemos cómo esto se produce, bueno, se produce porque hay un incremento brutal de la coordinación de proyectos. Los coordinadores españoles son, estos son cifras globales, un 14% de los proyectos europeos. Es decir, 1 de cada 6 proyectos europeos de H2020 está siendo coordinado desde España. Y no digo propuestas, porque de propuestas no serán 1 de cada 6, igual son 1 de cada 5 o 1 de cada 4. Porque es verdad que somos menos competitivos presentando propuestas, somos muy latinos, permitirme el término. Los italianos y los españoles somos los que más propuestas presentamos. Sí que es verdad que algunas propuestas que se presentan no tienen viabilidad prácticamente ni de salida. Pero luego estamos coordinando, como digo, 1 de cada 6 de los proyectos. Y esto se traduce en que somos el 4.º país
Claro, esto por el tamaño que tenemos, pues es normal que estemos aquí situados. Italia probablemente tenía que estar antes que nosotros, ¿no? Pero bueno, somos el cuarto país en financiación a nivel europeo y si parece cómo van las cosas, los políticos podrán decir que seremos el tercer país en el siguiente, ¿no? Si el Reino Unido sale, ¿no? Bueno, bromas aparte, bueno, la situación es buena, sobre todo si vemos de dónde partíamos. En el séptimo programa marco, España retornaba el 8%, que estaba bastante bien ya, porque España viene a poner como un 8,5% del presupuesto comunitario, con lo cual suponía estar en el punto de equilibrio entre lo que ponemos y lo que recibimos, pero es que en el sexto programa marco estábamos en el 6%. Pasar de un 6 a un 10% cuando la financiación casi se ha multiplicado por 2 es un cambio de escala brutal. O sea, no es simplemente como paso del 6, antes recibía 60, ahora estoy en 100, ahora estoy en 10, ahora recibo 100. No. Con el 6 recibía 1.000, con el 10 estoy recibiendo 2.500, por decir algo, me estoy inventando la cifra. Pero para que veamos bueno, que es la importancia no solamente del porcentaje, sino sobre la base que se aplica. Si nos vamos a nuestro área concreta de salud, el reto social 1, aunque investigación en salud se financia en otros programas de H2020, pues lógicamente en toda la parte de investigación básica es un 30% del dinero que pone la Comisión Europea, pero si nos vamos al reto social 1, bueno, con datos, estos sí son algo más actuales, de agosto del 2016, vemos que los retornos españoles están en torno al 8,20%, que esto nos supone cerca de 120 millones de euros, que nos pone, y aquí sí podemos dar cifras más comparables, en torno a los, si incorporáramos los últimos datos, ¿vale?, estaríamos del orden de los algo más de los 40 millones de euros por año. Sabemos que el FIS viene a ser unos 100 millones de euros, para que nos hagamos una idea, así, en números redondos. Bueno, pues el peso de los programas europeos ya es 4 décimas partes de lo que es el FIS, si hablamos específicamente del reto social 1, que ya digo que no es solo salud. Bueno, pues es importante. ¿Y cómo hemos conseguido este 8%, que veníamos del 6% del séptimo programa marco? No os quiero aburrir con las cifras, perdón. Con un liderazgo del 13% de las propuestas. Esto viene a suponer que en salud somos el segundo país que lideramos más propuestas exitosas, por delante de Alemania, por delante de Holanda y por delante de Francia. La única forma que tenemos de incrementar estos tipos de retornos es incrementando la coordinación, y a las pruebas me remito de que somos capaces y que la ciencia que tenemos sabemos plantearla en los términos que la Comisión le gusta o quiere financiar. En salud no somos los cuartos, somos los quintos, porque tenemos Holanda con un potencial brutal, ¿vale? Pero bueno, estamos de nuevo por delante de Italia, y si esta gráfica la pusiéramos en términos de cuánto invierte cada uno de estos países en financiación, sí os podría decir que de los 6 primeros que estamos aquí, estaríamos los primeros probablemente. Con lo cual quiere decir que sí somos capaces de competir incluso con condiciones no tan ventajosas. Importante, esto que recibe España, ¿qué peso tiene el Sistema Nacional de Salud entendido en un sistema amplio? Bueno, pues cerca de esos 40 millones años que venimos recibiendo, un 45% viene directamente al Sistema Nacional de Salud. Con lo cual tiene un efecto tractor en este programa que es muy importante y que además cada vez se consolida más, porque si fuéramos a ver el liderazgo de los proyectos en la parte de medicina personalizada, veríamos que es que incluso estamos por encima de ese 40%. ¿Vale? Acabo ya, más o menos en tiempo, con unas conclusiones. El reto social 1, bueno, y en general todo el programa marco para el 2018-2020 tiene muchas oportunidades. Yo he hablado aquí del reto social 1, pero hay otras oportunidades. Está el pilar de ciencia excelente, donde en acciones de movilidad, donde en acciones del IRC, donde en acciones del programa FED, donde en temas de acceso a infraestructuras de investigación, pues tiene también buenas oportunidades para salud, y estos 3 años, como digo, son la clave. No es casual que los 3 últimos años de cada programa sean los que tienen más dinero.
Esto lo hacen para estar en posición de negociar mejor el periodo presupuestario siguiente, que ya se está empezando a negociar, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de sacar rédito, ¿no?, de estas mayores oportunidades, que como digo, que nadie me diga luego, oye, que tú me dijiste que esto es fácil. Esto no es para nada fácil, requiere un esfuerzo muy importante, pero como hemos visto por los datos, tenemos capacidad de tener luego, también la recompensa es muy importante. Entonces, si hacemos un balance coste-beneficio, bueno, pues podemos ver que puede ser interesante participar si tenemos el topic o la línea adecuada a lo que estamos realizando. La Comisión Europea sigue apostando por el enfoque de medicina personalizada, ¿no? Y en torno a ello pues van a seguir girando los topics. Precisamente, investigación e innovación responsable y medicina personalizada, pues ya hemos visto que pueden tener que hablarse mucho en cosas que ya venimos haciendo y sacar valor añadido de ello. Los resultados de H2020, como digo, son muy buenos, en salud son buenos, podrían ser mejores, pero vamos, son bastante buenos, pero ahora viene lo más difícil, ¿no?, que es mantener esos porcentajes. Y además también, si me gusta y no lo he dicho, que aunque a nosotros nos miden por los porcentajes, ¿no?, nos miden nuestra actuación, oye, hemos retornado el 8, el 9, el tal, lo que fuera, si con este 8 devolvemos 8, estamos haciendo un negocio bastante ridículo. Tenemos que tratar, por cómo es esta financiación, que este 8 tenga un efecto multiplicador. Y por la naturaleza que tienen las actuaciones, si sabemos desarrollar bien el proyecto, suelen tener. Tenemos capacidad de liderar bien los proyectos y de presentar buenas propuestas, pero aquí, como he dicho antes, no hay fuera de juego, con lo cual la anticipación es un factor clave. Acabo ya con una slide sobre el personal que formamos parte de la oficina, no porque nos conozcáis y veáis si somos guapos o feos, sino para que sepáis que toda esta oficina, que es del Carlos III, no es una oficina para el Carlos III, es una oficina para el Sistema Nacional de Salud. A mí no me pagan, ¿vale?, por nada más resolver los problemas que tenemos o ir a buenas oportunidades con los proyectos de Carlos III, sino para todo el Sistema Nacional de Salud, de la mano de los puntos de contacto que tenemos en las diferentes comunidades autónomas, pues como es el caso de Juan para Castilla-La Mancha, y siempre tratando de hacer una labor integradora. Entonces tenemos a Juan Riese, que él es punto nacional de contacto del Reto Social 1 y es el que conoce bien todos los detalles que hay detrás de cada topic. Tenemos a Lucía del Río, que trabaja como punto nacional de contacto en la pata de investigación básica en el programa del IRC, y, por ejemplo, pues con Lucía hacemos bastante actividad intensiva para que aquellos Miguel Servet o Ramón y Cajal que están en el Sistema Nacional de Salud, pues evaluar si tienen potencial o no de ir al IRC, ¿vale?, en condiciones de ser competitivos, ¿vale? Tenemos a Gloria Villar, que trabaja en el programa Infraestructuras y es punto nacional de contacto para infraestructuras, que es un programa que tiene su aquel, es bastante complejo de entender, pero luego tiene sus buenas oportunidades, a veces un poco ocultas, que sabiéndolas encontrar siempre son buenas, porque si son ocultas no son obvias para los demás. Laura, que se encarga de todo el tema de documentación web y diferentes labores, ahora ya está muy involucrada en este proyecto de RRI. Teresa Corral, que participa bastante en el apoyo científico más, también extramural, pero más focalizado en la parte intramural, y Marta Barrio Nuevo, que es una persona que tenemos de enlace en Bruselas, que ella está físicamente allí, en la sede que tiene el CSIC de Bruselas, pues tenemos una oficina, y que nos sirve para tener información de primera mano y a través de los diferentes enlaces y agentes multiplicadores que tenemos, tratar de que esta información nos llegue lo mejor posible, pero además no información a lo bruto, sino que también sea lo más directa a la diana concreta, porque vivimos en unos mundos de inflación de información que al final ocurre que lo más importante que nos tenía que llegar y leer no lo leemos porque estamos abrumados por las otras 50 cosas. Así que yo aquí acabo mi intervención y a disposición si tenéis fuerzas y ganas de hacerme una pregunta, y si no, en la oficina estamos disponibles, no voy a decir 7 días a la semana 24 porque mentiría, ¿no?, pero 5 días a la semana 10 horas sí que estamos, ¿vale? 10 horas, 8 horas, 9 horas, las que sean. Muchas gracias.